¿Qué tal, jóvenes? Mucho gusto, buenos días. Vamos a esperar un momento a que sus demás compañeros se conecten para poder empezar. Para la pregunta de Mayus, sí vamos a usar acuarelas, pero en esta ocasión yo únicamente quiero darles instrucciones. Ahora, si ustedes quieren trabajar en este momento, lo podemos hacer también, aunque por el tiempo que tenemos, creo que no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar y si nos da tiempo, pues trabajamos las acuarelas en esta sesión de una vez. Por el momento les indico, solo vamos, el objetivo ahorita es poder darles instrucciones de cómo vamos a trabajar. Vamos a esperar un momento más a que sus demás compañeros se conecten. Buenos días, Manso. Buenos días, tengan todos jóvenes. Mucho gusto. Vamos a empezar entonces. Creo que ya estamos la mayoría. Vamos a empezar en esta ocasión con las
fase de figuración en el proceso de diseño. Como bien nosotros nos recordaremos en las últimas clases que tuvimos en taller, pues nosotros tuvimos que hacer un diagrama de bloques y un diagrama de burbujas. Para esta ocasión he traído algunas imágenes que me van a servir a mí de ejemplo para mostrarles a ustedes de que muchos profesionales que se dedican a la arquitectura pues encuentran en este proceso una forma de cómo distribuir o de cómo organizar los espacios para un proyecto arquitectónico, ¿verdad? Recordemos que si bien nosotros este proceso lo usamos para una vivienda, no siempre lo vamos a tener que usar para una vivienda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nosotros empezamos con una vivienda y de pronto tenemos que diseñar otra vez una vivienda y el tercer proyecto es otra vez una vivienda y el cuarto proyecto es otra vez una vivienda, entonces ya conocemos todo el proceso, ya conocemos, digamos, eh, cómo funcionan todos los ambientes dentro de una vivienda. Entonces puedes hacer diagramas de relaciones, circulaciones, flujos y todo lo demás quizás no importe tanto como al final nos importaría el diagrama de burbujas, por ejemplo, o el diagrama de bloques. ¿A dónde quiero llegar? Es que, por ejemplo, nosotros llevamos ya cuatro proyectos diseñando casas. Entonces, de cierta forma o de cierta medida nos vamos volviendo expertos en el diseño de viviendas. Entonces, ¿cómo nos estamos volviendo expertos, por decirlo de alguna forma? Pues ya no necesitamos de trabajar con este proceso de caja transparente, ¿verdad? Sino que como ya conocemos, ya tenemos experiencia, ya podríamos nosotros empezar a dibujar o empezar a diseñar mediante la experiencia que nosotros tenemos. Sin embargo, como nosotros todavía estamos aprendiendo a diseñar, entonces, pues es necesario que nosotros trabajemos con este tipo de prefiguración, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me dijeran que tengo que diseñar un aeropuerto, muy probablemente yo jamás haya estado en un aeropuerto y probablemente no sepa cómo funciona un aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que investigar. Tengo que ver qué ambientes lleva ese aeropuerto y en base a todos esos ambientes que lleve el aeropuerto y a todos los procesos de circulación que este proyecto contiene, pues empezar a trabajar toda la fase de prefiguración que sea necesaria, ¿verdad? ¿A dónde quiero llegar? Si nosotros somos expertos diseñando algún tipo de proyecto, muy probablemente ya no necesitemos de hacer todos los diagramas que nosotros hicimos. Pero si en determinado momento nosotros nos vemos en la obligación de diseñar, por ejemplo, un restaurante y probablemente jamás jamás antes hemos nosotros diseñado un restaurante, entonces nos vamos a tener que ver en la necesidad de investigar, saber cómo funciona un restaurante y en base a toda esa investigación que nosotros hagamos, pues hacer toda la fase de prefiguración. Entonces, aquí les he traído yo algunos ejemplos descargados de internet y el objetivo es de que ustedes observen, visualicen de que hay muchas personas que utilizan este método o este proceso de diseño para poder al final resolver u obtener soluciones arquitectónicas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que hay distintos diagramas, quizás sean un tanto diferentes a como nosotros los hicimos, pero básicamente la función es la misma, ¿verdad? Por ejemplo, vemos aquí diagramas de circulaciones, vemos aquí diagramas de flujos, diagramas de burbujas, diagramas de bloques, ¿sí? Vemos incluso que aquí está este diagrama de burbujas y este diagrama de burbujas en realidad, por lo que yo puedo visualizar, es el diseño de este parque infantil que está acá o este parque con área de recreación que está acá. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta, verdad? Podemos utilizar este proceso de diseño para diseñar lo que nosotros querramos, ¿verdad? O en este caso, el proyecto que nosotros vayamos a trabajar.
si nosotros seguimos viendo las fotografías, vamos a ver de que igual hay algunas, por ejemplo, este otro diagrama que está acá, este diagrama se realizó por medio de un método digital, ¿verdad? Por medio de la computadora. ¿Por qué? Porque vemos de que ya no está trabajado a mano alzada como estos que están acá, sino que ya sus bloques o sus burbujas pues ya se ven bastante bien definidos, ¿verdad? Y por último pues tenemos este que está aquí, que básicamente lo que tiene es el diagrama de burbujas terminado con el que nosotros estuvimos trabajando. Muy bien. Como nosotros ya terminamos todos nuestros diagramas, ¿verdad? Y el último que hicimos fue el diagrama de burbujas, que es este que está acá. Vamos a trabajar a partir de este diagrama y vamos a empezar a trazar todos nuestros muros, nuestras puertas y nuestras ventanas. Y lo vamos a hacer apoyándonos de nuestros diagramas. Para eso he preparado una pequeña presentación que se les voy a compartir en este momento. Ok. Muy bien. En esta ocasión yo he trabajado aquí rápidamente un diagrama de burbujas. Si se dan cuenta, pues tenemos nosotros en la parte de abajo tenemos el garage, tenemos la sala, el comedor, en la parte de arriba tenemos la cocina, la lavandería, tenemos por acá un dormitorio, un servicio sanitario general, un dormitorio principal. Y esta parte que está aquí como con color naranja, vamos a ver de que dice circulación lineal. Ok. Como les decía en un principio, nosotros vamos a tomar de referencia este, este diagrama que nosotros tenemos acá para empezar a dibujar todos nuestros muros, puertas y ventanas. En este caso nosotros vamos a empezar a dibujar nuestros muros, puertas y ventanas, pero también quiero que nos apoyemos con el libro que yo les compartí a ustedes y se los voy a proyectar en este momento. Ok, el libro que les compartí se llama Las medidas de una casa. ¿Sí? Es Antropometría de la Vivienda y es de Javier Fonseca. En este libro, pues si nos damos cuenta en la portada, ¿verdad? Hay ciertas distribuciones arquitectónicas que probablemente a nosotros nos vayan a servir, ¿verdad? En el libro, como les dije anteriormente, vemos algunas medidas antropométricas, vemos también medidas de mobiliario, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me voy a detener un poquito. Vemos que hay medidas de mobiliario, ¿sí? Vemos de que hay medidas de mesas, de centros de mesa, incluso pianos, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, de que hay ciertas distribuciones arquitectónicas, como la que vemos nosotros aquí en esta parte, ¿sí? Vemos de que ya están colocadas ciertas medidas y vemos de que también se está tomando en cuenta la medida que una persona estaría utilizando o el espacio que una persona estaría utilizando si estuviera ocupando, en este caso, este sofá, ¿verdad? Entonces, por eso les había compartido este libro, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener y apoyarse con este para poder trabajar la parte que nos toca durante este bimestre, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, vemos de que hay algunas distribuciones, ¿verdad? Por ejemplo, el título dice aquí alternativas de distribución, dice, o sea, que son, digamos que algunas opciones que nosotros podríamos tomar. No quiere decir de que esto, de que tengamos que escoger nosotros sí o sí una distribución que esté en este libro, sino que simplemente es una guía o un apoyo para ustedes, para que puedan trabajar lo que nosotros vamos a
estar realizando durante estas siguientes sesiones, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, pues hay distintas variaciones de salas, por ejemplo. Vemos de que aquí hay todo esto que está acá, como estamos dentro del apartado de estancia, o sea, sala de estar, digamos, pues todas las distribuciones arquitectónicas que están en estas páginas, pues son específicamente de salas, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos bajando, vemos de que entramos al área de comedor. Aquí tenemos más medidas de mobiliario, ¿verdad? Tenemos medidas de sillas, medidas de mesas y vemos también algunos alzados, algunas alturas y seguidamente pues vemos también que hay algunas distribuciones arquitectónicas, ¿verdad? Que a nosotros pues muy probablemente nos van a servir para trabajar nuestros proyectos. Me voy a detener aquí un poquito y quiero que veamos esta parte. Si nosotros recordamos esta forma que está acá, pues nos hace referencia a que estamos observando un muro. Vemos esta otra figura que está aquí en esta parte, nos hace referencia a que estamos viendo una puerta o que estamos interpretando de que allí hay una puerta. Y si nosotros vemos esta parte de acá, pues también nos hace referencia a que en esta parte nosotros tenemos un muro, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros para este ejercicio? Pues vamos a tener que hacer básicamente esto que nosotros vemos aquí. Para empezar, vamos a buscar en el libro algunas distribuciones que a nosotros nos gusten y yo les recomendaría de que fueran anotando las páginas del libro. Por ejemplo, aquí vean esta página que está acá, según este documento dice que es la página 26. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta esta distribución arquitectónica que está aquí y pues yo lo que voy a hacer es de que me voy a guiar de esta distribución arquitectónica para posteriormente hacer o trabajar con mi diseño, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros vamos a ir trabajando, ¿verdad? Vemos de que hay distintas distribuciones arquitectónicas y pues esto nos puede servir a nosotros como una guía para poder trabajar todos nuestros proyectos. Por ejemplo, en sala o en cuestiones de sala, a mí me gustó, por ejemplo, esta que está aquí, que está en la página número 18. Ok, entonces, una vez de que yo ya definí cuáles son las distribuciones de ambientes que a mí me gustan, lo que yo tengo que hacer o lo que tendríamos que ver nosotros son las medidas que este mobiliario tiene y que también tiene el ambiente, ¿verdad? Porque tenemos que tener muy presente de que cada número que está acá hace referencia al tipo de mobiliario que se está usando. Si nosotros observamos, por ejemplo, aquí hay un número 23, un número 8, un número 18, un número 2, un número 4 y un número 17. Para no complicarnos tanto, busquemos el número 2, el número 4 y el número 8. Entonces, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Pues nos tenemos que dirigir a las páginas que están al principio de esta área o de esta estancia, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es buscar los números con los que estamos trabajando. Si nosotros nos recordamos, estábamos trabajando con el número 2, el número 4 y el número 8. Entonces, si nosotros observamos, aquí está el círculo con el número 2 y básicamente lo que yo necesito de este número es conocer las medidas del mobiliario con el que yo estoy trabajando. El siguiente número, ¿cuál era? Era el número 4. Ok, entonces yo busco en las primeras páginas del libro y encuentro de que aquí, por ejemplo, está el número 4. En esta ocasión, entonces, lo que a mí me va a interesar es que es un sofá para 2 personas, es un sofá grande, tiene una altura de 90 centímetros y dice que de fondo es de 75 centímetros y de largo es de 1.35 metros. Entonces, el siguiente número era el número 8, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí está el número 8.
Dice de que es para una persona, es un sofá para una persona, es un sofá pequeño y la medida es de 75 por 75. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, además de que este libro nos da las medidas del ambiente, es decir, este ambiente que está aquí es de 4 metros por 2,75. Además de que nos da estas medidas, también nos indica las medidas que nosotros podríamos utilizar en nuestro mobiliario que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, ya teniendo esto definido, ya teniendo esto claro, pues, por ejemplo, si a mí me gusta este espacio de sala, entonces lo que yo voy a hacer es de que voy a tratar de replicar este espacio de sala en mi proyecto arquitectónico, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a regresar entonces a mi diagrama de burbujas con el que yo estoy trabajando. Y aquí ya tenemos este diagrama de burbujas, ¿verdad? Ok. Si recordamos, el ejercicio o el objetivo de este ejercicio es que nosotros empecemos a crear muros, puertas y ventanas y también el mobiliario con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, si nosotros ya tenemos nuestro diagrama de burbujas, lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es dibujar o graficar nuestros muros, nuestras puertas y ventanas, pero siempre basándonos en nuestro diagrama de burbujas. Para esto, entonces, yo ya he preparado aquí algunos muros que ya trabajé previamente, ¿verdad? Si nos damos cuenta, si visualizamos, voy a desactivar la capa otra vez, vemos de que se desaparecen unas linitas muy pálidas que yo trabajé. Entonces, por ejemplo, aquí lo volví a activar. Vemos de que aquí hay algunas líneas, ¿verdad? Estas líneas me van a hacer referencia a los muros con los que yo voy a estar trabajando. Entonces, por ejemplo, este muro que está acá, bien me puede hacer referencia a que yo voy a estar trabajando con el dormitorio que tenemos en esta parte de acá, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, todas estas líneas que están aquí, voy a hacer un poco más grande esto. Por ejemplo, todas estas líneas que están aquí me van a hacer referencia entonces a que yo voy a estar trabajando todo este espacio que está acá con este dormitorio que está aquí. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? ¿O qué es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar? Vamos a regresar esta parte, vamos a borrar lo que acabamos de hacer. Y si nosotros nos acercamos, pues observamos de que estas líneas que están acá son lo que nosotros tendríamos de referencia a que son nuestros muros. Si nosotros observamos en esta parte de acá, estamos observando de que hay una puerta o que es la simbología de una puerta. Entonces, eso quiere decir de que más o menos por esta parte yo tendría que dibujar una puerta, ¿verdad? Si nosotros observamos, aquí hay una ventana, eso quiere decir de que más o menos por este muro que está aquí o este muro que yo ya tracé aquí, yo debería de dibujar una ventana, ¿verdad? Vemos de que está esta simbología que está aquí y esa nos hace referencia de que nada más es un espacio en el que nosotros podemos circular, ¿verdad? Luego vemos, por ejemplo, de que aquí tenemos otra ventana, ¿verdad? Entonces, nos hace referencia, o podríamos nosotros entender, de que si en esta parte hay una puerta y si en esta parte hay una ventana, entonces podríamos nosotros decir de que el garage no es un espacio cerrado, sino que es un espacio que está abierto. Recuerden, el diseño es algo que cada uno está elaborando, ¿verdad? Por consiguiente, nosotros no nos vamos
no vamos a poner algunas restricciones, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustaría tener el garage en un espacio abierto, o quizás a mí me gustaría tener el garage en un espacio cerrado, y lo podemos trabajar de las dos formas, ¿verdad? No hay ninguna restricción para ninguno de ustedes cuando estén trabajando sus diseños. Entonces, si se dan cuenta, yo aquí ya he trabajado estas pequeñas guías, ¿verdad? De estos muros que están acá, ¿sí? Estas líneas las voy a resaltar un poquito. Esta línea que está aquí y esta línea que está aquí. Y también ya trabajé esta línea que está aquí, ya trabajé también esta línea de aquí y la demás, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros trabajamos con muros, por lo general, aquí nosotros trabajamos un ancho de 15 centímetros. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que trabajar líneas de, por ejemplo, nosotros trazamos esta línea que está acá, y la siguiente que está aquí en este punto debería de tener una distancia entre ellas de 0.15. Independientemente de la escala a la que ustedes estén trabajando, esta línea con relación a esta otra línea deberían de tener 0.15 centímetros de diferencia o de separación. Si ustedes se recuerdan, cuando nosotros hacíamos líneas guías, por ejemplo, hacíamos líneas verticales. Yo les decía, trabajemos a 1 centímetro, luego la demás a 0.5. 1 centímetro, 0.5. 1 centímetro, 0.5. Muy bien, pues es básicamente trabajar de esa forma, ¿verdad? Lo único es de que ahora vamos a trabajar nuestra primera línea, y la siguiente línea va a estar muy pegadita, y entre la separación que van a tener estas dos líneas va a ser de 0.15 centímetros, ¿sí? Perdón, en este caso serían metros. Entonces, nosotros vamos a trabajar con 0.15 metros, ¿sí? ¿Por qué les digo metros? Porque nosotros vamos a empezar a trabajar con escalas, y vamos a empezar a trabajar con el escalímetro, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿a qué escala vamos a trabajar? Yo les recomendaría de que empezáramos a trabajar nuestro proyecto a una escala de 1.50. Ok, ahora bien, probablemente ustedes ya investigaron las medidas que tienen que tener sus ambientes. Por ejemplo, quisiera escucharlos a ustedes y que me dijeran qué medidas encontraron para la sala. Yo sé que esta tarea no me la entregaron todos, pero quienes sí la entregaron, pues hicieron la investigación y pues vieron cuáles medidas eran las mínimas para, por ejemplo, trabajar con una sala. Entonces, quisiera escucharlos, o quisiera que me platicaran en el chat qué medidas fueron las que ustedes obtuvieron o fueron las que ustedes investigaron para trabajar en este caso con una sala, por ejemplo. ¿Algún voluntario? Ok, pregunto entonces, ¿tienen alguna duda de lo que vamos viendo hasta el momento? Ninguna. No, profe, no. Muy bien, perfecto. Voy a regresar entonces al PDF con el que yo estoy trabajando, y a mí, por ejemplo, me gustó esta distribución que está aquí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, con los muros se forma una U, digamos, y luego tenemos un sofá para una persona, luego esta para dos, y este otro sofá es para 3 personas. Ok, quiero que nos enfoquemos en las medidas. Por ejemplo, aquí tenemos esta medida de 4 metros, pero quiero que nos enfoquemos también en desde dónde se están tomando esas medidas. Y si nosotros nos damos cuenta, la medida se está tomando desde este borde que está aquí y desde este borde que está aquí.
si ustedes se dan cuenta, la medida que se está tomando es una medida interna, ¿verdad? Y dice que es de 4 metros. Entonces, si yo tengo esta medida aquí, que es de 4 metros, y yo quiero trabajar esa distribución arquitectónica en este espacio de acá, pues entonces lo que yo tendría que poner en este caso es que, por ejemplo, voy a quitar esto de acá y este muro, entonces, que yo ya grafiqué aquí, debería de tener una medida interna, o sea, que entre la medida de esto y de esto que está acá, voy a ocultar esto también. Entonces, lo que yo ya dibujé aquí, que son los muros de mi sala, por ejemplo, la medida interna que debería de tener este ambiente, entonces debería de ser de 4 metros, ¿sí? ¿Por qué la trabajé de 4 metros? Pues la trabajé porque ese ambiente fue el que a mí me gustó y con esa distribución arquitectónica voy a trabajar. Ahora bien, si yo me acerco, por ejemplo, o si yo activo las distintas capas con las que yo estoy trabajando, pues me voy a dar cuenta de que aquí está graficada una puerta, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una puerta aquí, lo que yo tendría que hacer entonces es, por ejemplo, borrar aquí esta parte y nuevamente dibujar en esta parte. Por ejemplo, aquí, dibujar una puerta. Entonces yo sigo dibujando muros, por ejemplo. Voy a dibujar aquí esta parte, dibujo esta parte y lo que yo tendría que dibujar acá sería una puerta. Entonces voy a graficar la puerta, por ejemplo, desde este borde para acá y la voy a dibujar más o menos así. Ok, entonces borro el exceso que me quedó y entonces yo ya tendría mi distribución, al menos en muros, de el espacio que yo estoy trabajando de la sala. Ahora bien, voy a desactivar esta capa, voy a desactivar esta también y voy a volver a activar las que estoy trabajando. Si vemos en esta parte de acá, vemos de que está dibujada una ventana. Aquí en esta parte de acá, hay dibujada una ventana. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Muy bien, voy a desactivar nuevamente lo que no necesito. Y si nosotros vemos en esta parte de acá, estaba dibujada en esta parte de acá estaba dibujada una ventana, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, en este caso voy a borrar esto que solo me sirvió de ejemplo. Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es que en esta parte de acá, por ejemplo, nosotros tendríamos que dibujar una ventana. Y por cuestiones de ejercicio, nosotros la podemos dibujar así, ¿sí? Siempre va a depender mucho de la escala a la que nosotros estemos trabajando para saber qué cantidad de detalle nosotros debemos de trabajar. Entonces, si yo me alejo un poquito, pues ya podemos observar de que yo ya tengo dibujada la primera parte que va a estar conformada por la sala. Entonces, voy a dibujar o voy a hacer un poquito más pequeño el punto del pincel con el que estoy trabajando y quiero que regresemos a el PDF con el que estamos trabajando. ¿Sí? Si observamos, tenemos esta distribución. Un sofá pequeño acá, luego acá un mediano y luego aquí un grande. Tenemos también 3 mesas, ¿verdad? Tenemos esta mesa que está aquí, esta mesa redonda y esta mesa cuadradita que está aquí en esta parte. ¿Ok? Entonces, pues también lo que nosotros vamos a tener que dibujar va a ser ese mobiliario, ¿verdad? Y como nosotros ya tenemos las medidas porque están en el libro, entonces nosotros, pues aquí fácilmente nosotros podemos empezar a dibujar. Por ejemplo, voy a dibujar entonces en esta parte de acá, voy a dibujar
lo que sería el sofá. Y, por ejemplo, lo voy a dibujar de esta forma. Voy a dibujarle esta parte de acá y lo voy a dibujar así, por ejemplo. Dibujaría entonces también la parte de la mesa. Aquí teníamos nosotros otro sofá, ¿verdad? Este sofá era un poco más grande. Entonces, yo tengo dibujado esto acá y este sofá era para 3 personas. Luego, en esta parte de acá, nosotros tenemos dibujado un sofá también. Este sofá es más pequeño, entonces, pues nosotros lo dibujamos de esta forma, ¿verdad? Si nos recordamos, teníamos una mesa redonda y por este lado nosotros teníamos una mesa cuadrada. Entonces, si yo me alejo un poquito, voy a ver de que ya tengo mi distribución arquitectónica de mi sala. Me apoyé del libro que les compartí, pero también me apoyé, voy a ocultar esto que está acá, también me apoyé de dónde está colocada mi sala, en este caso en mi diagrama de burbujas. Entonces, sigamos dibujando. En este caso voy a trabajar ahora con el comedor. Voy a activar esto solo para que veamos dónde está el comedor. Si vemos, el comedor está justo arriba de donde está la sala. ¿Ok? Entonces voy a ocultar esto de acá y voy a activar las capas con las que yo estoy trabajando. Muy bien. En este caso yo quiero de que mis muros continúen. Quiero ver si estoy trabajando con el mismo grosor. Voy a hacer un poco más grande esto. Vamos a ver. Ok, vamos a trabajar con ese grosor. Muy bien. Entonces, voy a continuar dibujando mis muros. ¿Sí? Esto lo tienen que hacer ustedes con instrumentos. Y en esta parte de acá, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es de que voy a proyectar en esta parte que está aquí, voy a proyectar entonces el comedor. ¿Por qué lo voy a poner allí? Pues porque mi diagrama me indica que justo arriba de la cocina yo estoy trabajando con el comedor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Muy bien. Si vamos a dibujar entonces nuestro comedor aquí, pues lo más sano, digamos, o lo más fácil que nosotros podríamos hacer es venirnos al libro nuevamente y buscar alguna distribución de comedor que a nosotros nos guste. Por ejemplo, sabemos de que aquí arriba tenemos las medidas de mobiliario. Vemos de que el tamaño de las mesas depende del número de personas con el que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? En este caso nosotros estamos trabajando para 4 personas, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero quizás le lleguen visitas, entonces, pues lo más correcto sería que trabajáramos para 6 personas. Entonces, por ejemplo, voy a tomar una mesa para 6 personas. Entonces, aquí, por ejemplo, vean, hay una distribución de mobiliario para 6 personas. Y si yo sigo bajando, pues veo de que aquí también hay otra distribución. Lo único es de que esta es para personas para un mayor número de personas. Y vemos de que, por ejemplo, aquí hay una distribución para cabal 6 personas, ¿verdad? Y vemos de que están estos otros muebles que están acá. Si nosotros nos damos cuenta, este espacio es de 330, dice. Pero nosotros ya trabajamos esta medida y nuestra sala era de 4 metros. Eso quiere decir que nosotros tenemos más de lo que esta distribución pide. Entonces, no hay ningún problema. Podríamos trabajar fácilmente con esta distribución que tenemos en esta parte. ¿Ok? Entonces, a mí me gustó entonces esta distribución. Ahora lo que yo tengo que hacer entonces, o lo que tendría que hacer, es trabajar esa distribución en el ambiente en el que yo voy a trabajar. Entonces, yo tengo aquí mi comedor, quiero ver el grosor, ahí está perfecto. Y lo que yo voy a hacer entonces es que en esta parte de acá voy a dibujar mi comedor. Por ejemplo, voy a dibujar mi mesa,
voy a dibujar también la silla de este lado. Voy a dibujar aquí también una silla de este lado. Y voy a dibujar la otra silla de este lado. Aquí. Aquí. Y aquí. Y si ustedes se recordarán, teníamos también un mueble en esta parte. Entonces, pues aquí teníamos otro mueble pequeño y aquí teníamos también nosotros otro mueble pequeño. Entonces, si yo me alejo un poquito, pues ya puedo ver de que ya mi proyecto ya va teniendo una, ya se va, ya va teniendo la apariencia del plano de una casa, ¿verdad? Entonces, pues de esta forma nosotros vamos a trabajar todo nuestro proyecto arquitectónico. No me voy a extender demasiado explicando lo mismo, ¿verdad? Porque al final todo va relacionado a, como les digo, tomemos de referencia nuestro diagrama de burbujas y con este diagrama de burbujas, pues nosotros ya vamos a poder a definir todos nuestros muros o cómo nosotros vamos a trabajar. Ok. Si se dan cuenta, lo que yo trabajé en esta parte de acá fueron algunas líneas guías, ¿sí? Vemos de que están estas líneas guías aquí. Vamos a ver, tengo que activar esta capa. Ok, se dan cuenta de que está esta línea guía que está acá, está esta otra línea guía que está aquí, y estas líneas guías básicamente me sirvieron para que yo fuera delimitando el espacio de los ambientes con los que yo estoy trabajando. Entonces, les recomiendo a ustedes que hagan lo mismo, ¿verdad? Si tienen alguna duda, considero que es oportuno de que la hagamos saber ahorita de una vez. Y si no, pues ese es el ejercicio que tenemos que hacer para esta semana, ¿verdad? Ya vamos a empezar a dibujar entonces el plano de nuestra casa y lo vamos a hacer en base a nuestro diagrama de burbujas y también lo vamos a hacer en base o apoyándonos de este libro que les compartí, que se llama Las medidas de una casa, de Javier Fonseca. ¿Hay que dibujar todo sin las burbujas? Sí, hay que dibujar todo sin las burbujas. Entonces, por ejemplo, por cuestiones de ejercicio, yo se los estoy explicando con el diagrama de burbujas sin aquí mismo, ¿verdad? Pero si yo desactivo todas estas capas y activo esta, ya se dan cuenta de que mi diagrama de burbujas ya no está allí. Ya no está ahí, pero sí me está sirviendo para hacer el plano de mi casa, ¿verdad? Entonces, no vamos a dibujar este plano encima del diagrama de burbujas, pero sí nos va a servir el diagrama de burbujas. Pero sí nos va a servir el diagrama de burbujas de referencia para trabajar este nuevo proyecto que vamos a empezar a trabajar. Así, sí, así como está aquí. Si se dan cuenta, no está el diagrama de burbujas, entonces nosotros vamos a tener que trabajar de esa forma, ¿verdad? Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos seguir trabajando y yo quisiera seguir trabajando aquí este ambiente, pues yo dibujo este ambiente que está acá. Si mal no recuerdo, era un dormitorio. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar esto de aquí, voy a trabajar esto de aquí. Voy a poner este muro aquí. Dibujo mi puerta de este lado, creo que tenía una puerta allí. Y lo que yo tendría que hacer ahora entonces sería la cama, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de cama ustedes decidan trabajar. Por ejemplo, yo voy a trabajar con esta cama, que es una matrimonial, digamos. Y yo voy a poner entonces mi cama de este lado. Le voy a poner sus almohadas y le voy a poner su simbología de la cubrecama, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo aquí dibujada la cubrecama, que es la textura de la cama. Y
Si nosotros observamos, voy a activar esto nuevamente, vemos de que en esta parte de acá está proyectada una ventana. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ok, desactivo todo esto nuevamente, activo esto y si en esta parte de acá está proyectada una ventana, entonces lo que yo tendría que hacer es dibujar una ventana justo en esta parte que está aquí. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, de esta forma nosotros vamos a ir trabajando nuestro proyecto. ¿Qué nos hace falta por hacer? Nos hace falta dibujar una puerta aquí. ¿Ok? Entonces, yo en esta parte de acá, por ejemplo, yo dibujaría la puerta de este ambiente que está aquí. Les recuerdo, todo esto lo vamos a hacer con instrumentos. A mí las líneas me están quedando todas torcidas porque lo estoy haciendo a mano alzada, pero ustedes lo van a trabajar con instrumentos. Vamos a trabajar entonces a la escala 1:50, por favor. Y recuerden de que estamos trabajando con formatos A3. ¿Sí? De esta forma, pues ustedes van a tener bastante espacio para trabajar su proyecto y pues no van a tener limitantes en cuestión de que se les acabe el espacio de trabajo y que nuestro plano, por ejemplo, sea más grande que el tamaño del formato que estamos trabajando. En papel mantequilla, no vamos a trabajar en papel mantequilla, vamos a trabajar en papel bond. Ahora bien, si ustedes quieren trabajar con papel mantequilla, lo pueden hacer también, no hay ninguna limitante, ¿verdad? Lo único es de que yo les recomiendo, de que como estamos trabajando, este es nuestro primer plano, digamos, el papel mantequilla es muy delicado, entonces probablemente nosotros vayamos a tener que borrar varias veces hasta que estemos conformes con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, como el papel mantequilla es un poquito delicado, probablemente se les pueda romper. Entonces, yo les recomiendo de que trabajen con papel bond. Ahora, si ustedes quieren trabajar con mantequilla, también lo pueden hacer. ¿Tienen más dudas? Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? Vamos a ver, está David Manso, Diego Valdés, Elman Milián, Estuardo Chavarría, Jaime García, Santiago Guay. ¿Para cuándo es? Dice. Según la guía, les puse 2 días más, o sea, este y 2 días más. Entonces, como fecha límite de entrega sería para el día miércoles. Esta tarea es de taller, ¿correcto? Esto que estamos viendo ahorita es taller. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Si no tienen dudas en relación a esto, pasamos a una explicación breve de lo que tienen que hacer en dibujo natural. Si durante el proceso en el que ustedes estén trabajando su proyecto llegan a tener alguna duda, pues me pueden escribir, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Ok. Creo entonces de que no tienen dudas con esta tarea. Recuerden, 1:50. Los muros miden 15 centímetros. Vamos a trabajar con formatos A3. A las puertas, la medida de esta puerta que está acá, démosle 1 metro. ¿Sí? Voy a ponerlo acá. Entonces, a las medidas de las puertas, por favor, trabajémoslas con 1 metro. Y recuerden de que el grosor de los muros, o sea, la separación entre líneas que vamos a estar trabajando va a ser de 0.15. Si tienen dudas sobre cómo leer el escalímetro, recuerden de que ya hicimos un video de
de cómo nosotros o dónde nosotros encontramos las medidas en el escalímetro y se pueden apoyar de ese video para poder trabajar o si tienen alguna duda con el uso del escalímetro. Ok, si no tienen dudas, entonces pasemos a ver la tarea de dibujo natural. Muy bien. Quiero ver esto. Este día se les envió a ustedes esta guía de trabajo. Para esta semana vamos a estar trabajando con acuarelas, ¿sí? Vamos a estar trabajando con la aplicación de color y lo vamos a estar haciendo con acuarelas, ¿verdad? Para efectos de este ejercicio, en esta parte de aquí abajo les he compartido un link que les va a servir a ustedes de guía para poder trabajar el ejercicio con el que nosotros vamos a estar trabajando. Lo voy a abrir y les voy a explicar brevemente qué es lo que ustedes van a tener. Entonces, por ejemplo, aquí en el video les explico con qué materiales vamos a trabajar. También les explico cuáles son los tipos de acuarelas que nosotros vamos a utilizar. Vean, son acuarelas de tubito, ¿sí? Es este tipo de acuarelas. ¿Sí? Están conformadas por una especie de pigmentos y aceite y estos van a servir básicamente para dar color a todas nuestros dibujos. Ok, entonces en este vamos a ver la pregunta de Christopher. Lo recomendable es que utilicemos este tipo de acuarelas, Christopher. Pero si se le dificulta conseguir de estas, pues trabajemos con las que tenemos. ¿Sí? Estas son mejores, ¿verdad? Porque tenemos la facilidad de mezclar la cantidad que nosotros querramos y vamos a tener una mezcla uniforme en toda la superficie de trabajo que nosotros estemos utilizando, ¿verdad? Sin embargo, las sólidas no nos dan esta facilidad, ¿verdad? Tenemos que estar mezclando a cada rato porque se nos acaba se nos acaba el agua, digamos, y tenemos que trabajar de nuevo una siguiente mezcla, ¿verdad? Entonces, en el video que yo les compartí en la guía, les explico cómo ustedes van a trabajar su proyecto y pues allí básicamente les explico cuál va a ser el procedimiento del ejercicio y también les explico la forma en cómo nosotros vamos a aplicar color a nuestro proyecto o en este caso a nuestro trabajo. Esta tarea sí es para hoy, o si tuvieran algún inconveniente como el de Christopher que no tiene estas acuarelas, pues me avisan y vemos cómo lo podemos solucionar o vemos hasta qué día nosotros podemos subir la tarea, ¿verdad? Ok. Básicamente yo con esto estaría terminando mi clase. No sé si ustedes tendrán alguna duda. Pueden escribir al chat o pueden activar su micrófono. En cuestión a dibujo natural, como les explico, toda la explicación está en el video. Se me hizo más fácil hacer un video previo porque si se dan cuenta, yo también tengo que trabajar con los materiales y haciéndolo frente a la computadora, pues se me es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, por eso decidí grabar un video y que ustedes se guíen con el video. El video es corto, si ustedes se dan cuenta, es de 9 minutos, no dura mucho. Entonces, pregunto, ¿tienen alguna duda en cuestiones de tarea de taller y de dibujo natural? Sí, profe, que dijo que había que hacer en taller, disculpes que fui al baño. Ok, vamos a regresar entonces a taller y déjenme ver, permítanme un momento. Lo vamos a pretender de que
Vamos a ver, aquí está. Funciones, listo. Ok. Lo que vamos a hacer en taller entonces va a ser nuestro proyecto, este que está acá. Dice, si no tienen ninguna duda, jóvenes, ya se pueden ir desconectando, ¿verdad? Con esto termino la clase. Entonces, para Jaime, básicamente lo que tenemos que hacer es el plano de nuestro proyecto, ¿verdad? De nuestra vivienda. Lo vamos a hacer en base a nuestro diagrama de burbujas, que es el que nosotros ya trabajamos, ¿verdad? Vamos a hacerlo entonces en base a nuestro diagrama de burbujas, ¿sí? Recordemos que en el diagrama de burbujas, me ha ingresado, dice. Feliz día, Christopher. Entonces, Jaime, ¿estará por ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer en taller? Como les recuerdo, ¿verdad? Este diagrama nosotros ya lo hicimos, es el diagrama de burbujas, es el último que nosotros hicimos. Si usted no lo ha hecho, lo va a tener que trabajar porque básicamente este diagrama le va a servir a usted de guía para trabajar su proyecto arquitectónico. Entonces, en base a este diagrama, lo que usted va a tener que trabajar va a ser este ejercicio que está aquí. Voy a ocultar esto entonces y vamos a tener que trabajar este ejercicio que está aquí, por ejemplo. Aquí nada más trabajé 3 ambientes, pero usted va a tener que trabajar todos los ambientes de la casa con la que estamos trabajando. Entonces, si se da cuenta, están dibujados los muros, también están dibujadas las puertas, también están dibujadas las ventanas y lo que también es importante que dibujemos son los muebles que nosotros vamos a utilizar. Ahora bien, si usted se da cuenta, no sé hasta dónde necesita que le explique o quiere que le explique todo de nuevo. Ok. Dice el dibujo, no le tenemos que poner lo que va abajo de información. Es que se me fue el nombre. ¿A qué se refiere Manso? Perdone, no entiendo su pregunta. ¿Usted se refiere al cajetín? Bien, se lo tiene que hacer. En este caso yo no se lo hice porque la pantalla, digamos, es muy pequeña. Si usted me voy a acercar un poquito y si se da cuenta, ya estoy utilizando la mayor parte de mi espacio de trabajo, ¿verdad? Entonces, yo no se lo hice porque mi tablet es un poquito pequeña. Entonces, pero ustedes sí tienen que hacer el cajetín y sus márgenes. En dibujo, si usted quiere, no. Por ejemplo, le voy a mostrar cómo queda eh, al final cómo debería de quedar la tarea en dibujo. Vamos a ver, me voy a adelantar hasta acá. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer más grande esto que está aquí. Y al final ustedes van a entregar una tarea como está aquí, ¿ve? Justo como está aquí. Entonces, si se da cuenta, allí no trabajé margen ni tampoco trabajé cajetín. Entonces, aquí digamos que se puede ahorrar esta parte, ¿verdad? A mí lo que me interesa aquí es de que aprendamos a aplicar color. ¿Sí? ¿Tiene alguna otra duda, Manso? Muy bien, entonces espero sus tareas, por favor. Por favor, no se atrase. Recuérdese que al final todo esto le conviene a usted, ¿verdad? Si no hay ninguna otra duda, pues entonces con esto termino la clase. Espero que tenga un buen día. Nos vemos en una próxima ocasión.